Amigos, lamento informarles que ya tenemos confirmación oficial de lo que tanto temíamos. El C-130J Super Hércules aterrizó, ya está confirmado, en Toluca, un avión militar de los Estados Unidos. Esto es gravísimo. Un C-130J Super Hércules directo desde una base aérea en Texas. ¿De dónde viene esta confirmación que les voy a mostrar? Bueno, imágenes que están circulando ya, ahí lo tienen. Este sería el aeropuerto de Toluca. Varios vecinos y usuarios habrían captado parte de estas imágenes. Si ustedes consultan en estos momentos, métanse al portal que déjenme bajar esto para que ustedes puedan tener ahí el link directo de flyradar24.com y ahí simplemente pueden poner ustedes el número del vuelo, que es RCH 149, y con eso van a poder ustedes, esta es información pública, pueden hacerlo de cualquier aeronave, saber cuál es el destino que siguió en tiempo real cada una de las aeronaves con estas claves, y ahí ya tendríamos la confirmación oficial, más allá de lo que se diga o se deje de decir, de que este avión, que es un C-130J Super Hércules, llegó directo desde una base aérea en Texas, sin escalas, sin ninguna explicación hasta este momento. No hay explicación oficial. Ni el gobierno de México ni el gobierno de los Estados Unidos han dicho qué está haciendo esta aeronave militar en pleno aeropuerto civil mexicano. Lo bajaron, lo resguardaron dentro del aeropuerto, según lo que se sabe. Y ya nadie hasta estos momentos ha aclarado el motivo por el que aterrizó ahí. No vamos a especular de más, pero tampoco vamos a ser negacionistas con lo que ya podría, repito, confirmarse hasta estos momentos. Si ustedes no me creen, y yo les recomiendo que no me crean, siempre verifiquen las fuentes. Pueden ustedes averiguar directamente, más allá de cualquier fuente periodística, en Flyradar 24, y ahí pueden lamentablemente ver la verificación de este vuelo. Esto no es algo que pase todos los días, ni algo tampoco que se pueda tomar a la ligera. No podemos ser, repito, negacionistas, porque estamos hablando de una de las aeronaves más emblemáticas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, diseñada pues para misiones tácticas de transporte de carga pesada. Hay que decirlo, también se ha utilizado en evacuaciones mediáticas y para entrega de ayuda humanitaria en zonas de desastre. El problema es que cuando hemos tenido desastres en México, nunca habíamos visto la llegada del C-130J Super Hércules, y en estos momentos tampoco hay un desastre humanitario en México que lo justifique. No es un avión discreto. Esconder algo así es imposible. Se dieron declaraciones un poco imprecisas hace unos momentos que voy a compartir con ustedes, en donde ni se afirma ni se niega, ¿verdad? Este avión puede cargar, imagínense ustedes, hasta 21,000 kilos de lo que quieran. Puede ser 21,000 kilos de pasajeros o camillas médicas o ayuda humanitaria o armamento, o lo que ustedes quieran, equipo militar. Y puede entrar en lugares de muy difícil acceso en donde no hay mucha infraestructura. Por eso no es cualquier cosa que este aparato pues haya llegado así como así a Toluca, como si fuera un vuelo charter.
El vuelo, amigos, fue rastreado, de hecho, desde que despegó al mediodía. Ya estaríamos hablando, y ahora que conectemos las piezas del rompecabezas, van a ver cómo, pues es difícil negar que esto es preocupante, porque esta confirmación que ustedes pueden ver ahí, de hecho, en Fly Radar, y ahí viene a qué hora salió, de dónde salió, ahí lo pueden ustedes checar, 17:50, según la información que se tiene disponible. Y bueno, pues el tiempo de vuelo fueron 2 horas con 56 minutos en línea directa hasta el aeropuerto de Toluca, 17 de enero, desde la base aérea de Dalles. Esto estaría ubicado en Abilene, Texas. Se confirma, según esta información, que aterrizó a eso de las 2:40 en Toluca, sin escalas, con código RCH 149. Todo quedó registrado en estas plataformas de seguimiento aéreo, que esto no se puede negar. Y lo curioso, amigos, es que no hubo ninguna afectación al resto de las operaciones comerciales del aeropuerto del Toluca. Esto me parece que también es un poco delicado, porque más allá de que es un avión militar estadounidense, más allá de que nadie, absolutamente nadie, ha explicado qué cosa fue hacer este avión militar al aeropuerto de Toluca. Y el detalle, amigos, que lo vuelve más sospechoso es que, si ustedes se acuerdan, justo ayer estábamos hablando de que la FAA, que es la Autoridad Aérea de los Estados Unidos, habría emitido una alerta preventiva a todos sus operadores para que extremaran precisamente precauciones en ciertas zonas de vuelo. Hablábamos del Pacífico, del Golfo de California, de Centroamérica, de Sudamérica, porque decía este comunicado que había actividad militar estadounidense y posibles interferencias en los sistemas de navegación del espacio aéreo estadounidense. Así que cuando unimos estas piezas, de hecho, déjenme mostrarles el comunicado de la FAA, que ahí lo tienen. Nosotros puntualmente ayer, en cuanto se daba esta información, que no, todo esto no se puede negar, ¿eh? Nadie me puede venir a decir que esto no es cierto, que me estoy inventando cosas. Digo, lo traía hasta La Jornada, también lo traían muchísimos medios estadounidenses. Como siempre, no le hagan caso a ningún periódico, no me hagan caso a mí, váyanse a la fuente primaria, ahí está el comunicado de la FAA. Se los leo de nuevo, lo hicimos ayer, pero para que tengan las piezas completas del rompecabezas con esta información. Dice el comunicado, Estados Unidos de América avisó sobre una potencial situación peligrosa en zonas marítimas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California, dentro de la región de información de vuelo de México. Se recomienda a los operadores estadounidenses que extremen precauciones al operar en las zonas marítimas sobre el Océano Pacífico y Golfo de California, dentro de la región de información del vuelo de México, MMFR, vuelo de México, debido a actividades militares y a interferencias en los sistemas GNSS de navegación satelital. Ayer explicamos qué cosa era todo esto, pueden irse al podcast de ayer, pero repito, dice el comunicado de la FAA que Estados Unidos estaba haciendo actividades militares en esta zona del espacio aéreo mexicano que habría pues de interferir en los sistemas GNSS de navegación satelital. Ahí lo pueden ustedes leer directamente el comunicado, digo, no me lo estoy inventando. Existen riesgos potenciales, dice el comunicado de la FAA, para aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo. Y bueno, más detalles que ayer explicamos, ¿no? Y bueno, pues para colmo, esto llega 24 horas después de que sale este comunicado. Se reporta la llegada de este avión militar al aeropuerto de Toluca. Ahora, es importante mencionar, amigos, que ese no es un aeropuerto militar. Es un aeropuerto civil, comercial. Entonces, el hecho de que ahí llegue un avión de grado militar, más allá de que tenga ayuda humanitaria, bueno, me gustaría saber cuántas toneladas de ayuda humanitaria para qué situación de desastre natural podría haber aterrizado, porque el Aeropuerto Internacional de Toluca no es una terminal civil. Normalmente, amigos, estos movimientos de este tipo de aviones pues se dan en instalaciones
especializadas. Hay bases aéreas militares donde ahí pueden realizarse este tipo de operaciones específicas, pues sin llamar tanto la atención. De hecho, estos videos que están viendo ahí son imágenes grabadas en redes sociales por varios vecinos, porque si no, ni nos enteramos, ¿eh? Digo, por eso y por el portal que pueden ustedes ir a ver la confirmación, porque yo al primero pensé, no puede ser cierto esto. No vamos a difundir algo que no es verdad. Me meto a la información de FlightRadar 24 y evidentemente ahí están los datos del vuelo. Entonces coincide mucho, no hay manera de negarlo. Podrá decirse que esto no fue una operación militar, podrá decirse que fue a repostar combustible, que lo que ustedes quieran, pero no se puede decir que esto no pasó. Porque ahí están los registros del vuelo, ahí están los videos que lo confirman, son demasiados vecinos que lo vieron. No puedes ocultar algo de este tamaño, porque llama demasiado la atención. En Estado de México, imagínense, una aeronave de ese calibre y sin que haya una sola declaración oficial al momento que estamos transmitiendo, ¿qué fue esto? Digo, vamos a salirnos por la tangente y no exagerar, a lo mejor no queremos ser extremistas. ¿Fue una escala técnica? ¿Se descompuso y pasó ahí de emergencia? ¿Fue una misión logística? ¿Qué fue? ¿Fue ayuda humanitaria? Nada más que lo que sí les voy a decir es una cosa que levanta cejas, ¿eh? Vean ustedes la trayectoria. No se desvió a repostar combustible, no estaba descompuesto y se desvió al aeropuerto más temprano. Fue directo de Texas a Toluca. Ahora, mucha gente puede decirme, oye, pues si esto del avión militar en Toluca es real o es puro chisme de internet, ¿cómo puedo yo saber qué es cierto? Porque ya me dijo fulano o perengano o uno u otro político que sí o que no. Bueno, lo primero que hay que decir con toda claridad, amigos, es que sí hay forma de comprobar que este vuelo existió y lo están ustedes viendo ahí en pantalla. Esta herramienta que es muy conocida, que es verídica, que se llama FlightRadar 24, que sirve para seguir cualquier vuelo que ustedes quieran en tiempo real. No nada más vuelos comerciales, también se pueden ver vuelos privados, vuelos oficiales, incluso estos vuelos militares, cuando tienen encendidos los transpondedores, a menos que los tengan apagados y bueno, que haya habido interferencia electrónica en otras zonas, no lo veríamos. Pero en este aeropuerto comercial no pudieron apagarlo porque es un avión demasiado aparatoso, imagínense, es un riesgo tremendo. Y ahí, justo en esta plataforma, como ustedes pueden ver, pues aparece el vuelo con el código RCH 149, que es un indicativo que se usa para vuelos militares de los Estados Unidos. Es un código que ya de por sí, cuando tú lees en aeronáutica RCH 149, preocúpate, porque ese no es un vuelo Delta, ese no es Aeroméxico, no es nada por el estilo. Es un código reservado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de grado militar. Y la trayectoria la vieron ustedes clarito. Me regreso para que lo vean. Sale desde Texas, ahí lo pueden ustedes ver, vamos a hacerle zoom, para que vean, sale desde Texas y llega directo a la zona de Toluca. Y el hecho de que esté registrado esto, amigos, pues ya es evidencia suficiente para decir, a ver, de entrada el avión sí entró. Me pueden decir que no entró a una operación militar, que no entró para nada malo, que no seamos mal pensados con los estadounidenses, pero de que entró, entró. Eso vamos aclarando. Y luego estos videos que circulan en las redes sociales, que eso ya es lo de menos a este punto, ¿eh? Si había video o no video, pues claro que abona porque es una prueba más, pero ahí está el registro de vuelo. En Espacio Aéreo Mexicano. Y llegó. Nadie se está inventando esto, ¿eh? Nadie lo disimuló. Claro, ya previo a esto yo les puedo mostrar muchas fuentes que ya están comenzando a confirmar y hablar de esta llegada, ¿no? Pero para mí esto es irrelevante, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, ese medio es de izquierda, de derecha, de centro, en inglés, en coreano, lo que sea. Bueno, más allá de eso, está la confirmación de FlightRadar 24, pero muchas notas están diciendo, como esta, por ejemplo, llegada inusual a un aeropuerto civil,
Un avión militar de Estados Unidos aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca sin que hasta ahora exista información oficial sobre el motivo de su presencia. El arribo generó atención, pues obviamente debido a que este tipo de aeronaves no suelen operar en terminales civiles del Estado de México, que es lo que yo les estaba comentando. La aeronave corresponde a un modelo Lockheed Martin C-130J Super Hércules, que es lo que yo les comenté, utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para misiones tácticas, logísticas y de apoyo humanitario. Pueden ustedes seguir checando, por supuesto, estas informaciones, que repito, más allá del corte periodístico que se quiera dar, ahí hay ya demasiadas confirmaciones, demasiadas pruebas. Ahora, lo que no nos dice esa plataforma, que eso ya no está sujeto a discusión, es ¿por qué vino? ¿Quién autorizó la entrada de este avión de grado militar? ¿Qué es lo que traía? Fíjense, les voy a decir algo que yo no voy a hacer suposiciones de más, pero me llaman mucho la atención estas imágenes que están circulando en redes sociales. Esta primera imagen, que bueno, corresponde al avión. Después sale otra segunda imagen que a mí me parece por demás preocupante. Por demás preocupante. Lo que hice, porque digo, es lo menos, de que sabemos que llegó. Lo siguiente que hice fue con herramientas de inteligencia artificial, que les voy a poner por aquí, un chiquito. Pero a un lado le voy a poner aquí las imágenes, porque es muy preocupante el hecho de que lo que se ve en esta imagen son misiles. Y entonces ahí lo que hice fue preguntarle a medios de herramientas de inteligencia artificial que analice esa imagen para ver si está alterada. No podría decir que sí o que no en lo personal, pero lo que nos dicen estas herramientas son: no aparecen misiles en esa foto, que es la primera foto que yo le di a la herramienta para que compare la iluminación, las texturas, para ver si hay rasgos de alteración. Entonces, lo que nos dice la inteligencia artificial con estas herramientas de análisis, que de esta primera imagen, en donde no aparece el avión de transporte militar en la plataforma, no hay objetos alargados en el suelo como en la imagen anterior, que es esta que ustedes ven aquí. Esto es importante, indica que las dos fotos no son del mismo momento, dice la herramienta de análisis para ver la autenticidad. Coherencia técnica. Hay rasgos de alteración en esta segunda imagen donde se ve que descargan lo que correspondería a misiles, al parecer. Dice, hay coherencia técnica, iluminación uniforme, sombras suaves y consistentes, día nublado, texturas y ruido homogéneas en avión y suelo de fondo, bordes limpios, sin halos ni cortes artificiales, escala humana, el tamaño del personal concuerda perfectamente con el del avión, no hay ningún indicio de manipulación digital en esta imagen. En esta imagen no habría algún indicio, ¿no? Aún así, repito, yo les puedo decir, porque es mi responsabilidad decirles, que esta otra imagen, que a pesar de que ha pasado los filtros de análisis de inteligencia artificial para saber si hay rasgos de alteración, no podemos confirmar, no hemos podido confirmar hasta estos momentos la veracidad de estas fuentes, su origen de estas fotografías, pero en un análisis comparativo de lo que están subiendo a redes sociales diversos usuarios, herramientas de análisis no detectan rasgos de alteración entre la primera y la segunda imagen. Entonces, dejémoslo así. Yo los dejo a consideración de ustedes, por supuesto, pero esto es parte de lo que sigue sin aclararse. ¿Qué transportaba ese avión? Porque hasta donde sabemos, ninguna autoridad hasta estos momentos en México ha dicho públicamente: sí, sabíamos que ese avión venía. No han dado detalles de su misión, qué es lo que transportaba. No sé, yo me quiero imaginar cualquier cosa positiva antes de imaginarme lo peor. México compró equipo militar a Estados Unidos y fueron a hacer un delivery, una entrega como Amazon. No lo sé. Pero la opacidad no puede permitirse en una situación tan delicada, porque entonces la especulación abunda y es en lo que no queremos caer. Ahora, la información que tenemos hasta este momento, que estamos transmitiendo,
por parte del gobierno de México es que no hay registros de operaciones militares de Estados Unidos. Es lo que han dicho. No hay registros de operaciones militares de Estados Unidos en el país. O sea, lo que nos están diciendo es ni sí ni no. No sabemos la razón por la que este avión aterrizó. No se niega que haya aterrizado. Simplemente se dice no hay registro de operaciones militares. De alguna manera estamos descartando con esto, según las declaraciones que tenemos hasta estos momentos por parte del gobierno de México, una operación militar. Pero el hecho es que este aterrizaje sí está confirmado. Y lo que sí sabemos, amigos, son las características de este avión. Esto que están ustedes viendo ahí en pantalla, que es el C-130J Super Hércules, pues es un avión que no se usa para cualquier maniobra en específico. No es un avión comercial disfrazado, por lo tanto no podríamos decir que fue una operación de ayuda humanitaria, porque no hay un desastre natural que lo justifique. Tampoco llevaron paquetería de Amazon, ¿eh? Es un avión militar, hay que decirlo, diseñado para mover cosas pesadas, personal, equipo, camillas, armamento militar, lo que ustedes quieran. Es el tipo de avión que usan para entrar y salir de zonas en conflicto, donde no hay aeropuertos grandes o donde hay algún conflicto en donde tienen que entrar por asalto. Puede despegar y aterrizar con pistas cortas en tierra, en condiciones muy ruidosas, pero también muy rudas. Y en este momento de tanta tensión con Estados Unidos, permitir que yo espero que, no quiero decir, pero que no se haya permitido, pero esto ya ocurrió, permitir pues que esto llegue a suelo mexicano me parece, por decirlo menos, peligroso. Si es que tuvimos opción. Es un avión que es muy versátil. Lo mismo se puede usar para llevar soldados que para lanzar ayuda humanitaria. Entonces, no vamos a asumir si fue lo primero o lo segundo. Vamos a esperar las declaraciones del gobierno de México y vamos a esperar que se diga la verdad, que no se oculte nada, porque tiene muchísimos años en operación y lo usan en países de todo el mundo. Es como el todoterreno de los aires, ¿eh? No solamente es una bestia, también es discreto para lo que hace a pesar de ser un monstruo, porque aunque es demasiado ruidoso. Déjenme mostrarles el video con sonido que han reportado diversos vecinos y usuarios en redes sociales que presenciaron los hechos. Pues ahí lo tienen. Como ven, es demasiado ruidoso, pero se usa para misiones rápidas. Justamente eso es lo que a mí me parece sospechoso. ¿Por qué un avión como ese aterriza en un aeropuerto civil, en un aeropuerto comercial como el de Toluca? No llegó a una base militar. No aterrizó en una zona restringida. Fue directo, repito, ahí lo pueden ver porque estoy leyendo uno que otro negacionista, pero digo, a mí también me gustaría decirles que esto no es cierto, pero caramba. Cualquiera que quiera hacer alguna investigación periodística seria o simplemente descubrir lo más básico se puede meter a Flyradar 24, ver los videos que están posteando, pero sobre todo ver esta evidencia que es oficial de todo el mundo. Pueden ustedes checar vuelos de todo el mundo. Fue directo a un aeropuerto donde hay vuelos comerciales, donde hay taxis aéreos, donde hay gente civil, mexicanos moviéndose como en cualquier día. Y eso, para ser sinceros, no es común. No debería de pasar sin que alguien dé una explicación. Y ojo, yo no estoy diciendo que traigan algo secreto ni peligroso, pero sí digo que es un avión de grado militar. Y el simple hecho de que una aeronave militar así de ese tamaño, estadounidense, en estos momentos de tensión, llegue a nuestro territorio nacional justo 24 horas después de que, vean ustedes, se había sacado por parte de la FAA esta advertencia, pues a mí me parece un tema delicado. Porque esto no es como cuando viene un avión diplomático con una comitiva.
Esto no es como cuando aterriza una misión de ayuda humanitaria internacional, porque en estos momentos no hay un desastre natural, bendito Dios, en México. Eso fue calladito. Les diría que no hubo un boletín, pero sí lo hubo desde ayer, ahí lo tienen, de la FAA, del lado estadounidense. Lo que no hubo es una rueda de prensa, lo que no hubo es una justificación, no sabemos qué llevaron. Y como no hay información oficial, pues el problema es que la gente hoy, este fin de semana, empieza a especular. Que si traía armas, que si venían agentes, que si la fotografía con los misiles es real o no, que si era un traslado de alto nivel. La verdad es que nadie sabe si se descompuso y llegó ahí a repostar o a que lo arreglaran en México, porque en Estados Unidos no saben cómo. Digo, bueno, esa es justamente la bronca aquí. Que algo así debería de estar totalmente documentado y visible, sobre todo si sucede en un aeropuerto comercial. Ya sabemos que llegó, eso no se puede negar. Lo que no sabemos es para qué. Justo en estos días, repito, cuando la FAA, que es la Agencia de Aviación Civil de Estados Unidos, saca esa alerta de vuelos, ocurre esto. ¿Coincidencia? A lo mejor. Pero también podría estar relacionado y ahí está. Quizá el vuelo fue una respuesta a algo o parte de algún protocolo, lo que sea. Pero necesitamos saber. Lo que no se puede decir es que no es cierto que este avión no haya llegado, porque, repito, hay demasiadas evidencias para estar, me atrevo a decir, 100% seguro de que el aterrizaje ocurrió. Entonces, el vuelo es real, hay evidencia técnica que se puede ver en todas las plataformas de rastreo, en todas. El avión es militar, eso no se puede negar, tiene capacidades de transporte táctico, operaciones en condiciones complicadas, sí, aterrizó en un aeropuerto civil de México, no hay explicación oficial hasta este momento, no sabemos si tenía permiso o llegaron por sus pistolas. Y eso, amigos, sí que merece atención. No significa que estemos en peligro ni que haya una conspiración, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero sí nos dice que necesitamos con urgencia tener información porque esto es delicado. Y al final, más allá de las teorías, lo que queremos es claridad. ¿Fue un vuelo autorizado? ¿Qué función cumplía? ¿Se va a repetir? ¿Es parte de un acuerdo que no conocemos? Todo eso debe de explicarse. Mientras no lo hagan, lo único que tenemos es lo que se ve. Un avión militar de Estados Unidos aterrizando ayer en México en un aeropuerto comercial y nadie quiere decir por qué. Decía alguien por aquí, Estados Unidos no pide permiso. Lo sé, y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? José Ramos dice, los políticos de izquierda son demasiados ingenuos, por eso siempre los pisotean. Pues yo creo que más ingenuo ha de ser el que escribe izquierda con S. Y yo nada más digo, José Ramos, no te ofendas, hermano, pero este estigma sobre las izquierdas, ¿tú crees que esto, a ver, con Calderón, digo, de entrada, ¿dónde está García Luna? No está en un resort en Dubái. Está en una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico, acusado de esos delitos. La operación Rápido y Furioso, el Plan Mérida, es decir, intervencionismo y derecha, me parece que son sinónimos. Sandra María Cervantes, y según tú, ¿por qué vendrían por los narcos si el mismo Estados Unidos es el que los controla? Justo de eso hablaba yo en el en vivo pasado. ¿Para qué habló Claudia con Trump después de esta escalada de tensiones que se había dado el fin de semana y el lunes pues se hizo esta llamada para calmar las aguas ante la insistencia de Trump diciendo que iba a comenzar una invasión terrestre en México y la presidenta habló con él para decirle que el tema del ingreso de tropas no es algo que se pueda ni deba permitir ni se permitirá en México porque a nivel constitucional eso no es permitido. También sabemos que Estados Unidos, bajo la administración Trump, no pide permiso y tampoco pide perdón y eso lo vuelve sumamente delicado. Entonces, ¿por qué tanta payasada con mi presidenta que no hay intervention? ¿Dónde está la seguridad de la Guardia Nacional? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué pasó, presidenta? Necesitamos información. El problema es que con un avión de esas magnitudes, si llegaran sin preguntar, tampoco les vamos a dar un bazucazo porque no es el tipo de armamento con el que se puede
derribar un avión así y tampoco queremos averiguarlo, créeme, ¿eh? Por supuesto que lo que necesitamos aquí es diplomacia, pero también transparencia y sobre todo saber si tenemos que apoyar al gobierno de México. Si lo hicieron sin permiso, los mexicanos necesitamos saberlo para cerrar filas. Hay muchas maneras de cerrar filas en esto, desde el estilo canadiense que se está adoptando aquí, de nadie compre nada de Estados Unidos hasta que este loco se vaya. No viajen a los Estados Unidos hasta que cesen los ataques comerciales. Ese tipo de acciones, por ejemplo. Pero necesitamos saber si esto fue una agresión. Si tiene otra explicación, pues necesitamos saberla. Porque si no hay una explicación y transparencia, pues viene la especulación. A menos que tampoco nos hayan pedido permiso y nadie supiera y nos hayan agarrado por sorpresa, que no me extrañaría de la administración Trump en absoluto, ¿eh? Este tipo de estridencias son las que le encantan a Trump para que no se hable de los archivos Epstein. Es delicado, amigos, lo que estamos viendo esta tarde. No quise terminar el día sin compartir esta información. Yo creo que son momentos de prudencia, de calma, de esperar a ver seguramente mañana, que bueno, esto ocurrió ayer sábado, pero mañana seguramente espero que tengamos alguna explicación oficial y espero que haya la máxima transparencia en esto porque es algo que no se puede permitir y si Donald Trump cruzó esa raya, no solamente los mexicanos, el mundo tiene que saberlo porque en estos momentos el mundo va a cerrar filas con México. No se puede tapar este tipo de cosas porque en lugar de hacerle un favor a México o a Donald Trump, simplemente vamos a permitir que se crucen más y más líneas rojas y es algo que no podemos permitir. En este mismo momento, mientras estamos haciendo esta transmisión en vivo, hay una batalla silenciosa, pero que está pasando y que se está librando entre México y Estados Unidos, que en otras circunstancias, por cierto, ya no la hubiéramos librado hace 8 días, ¿eh? Lo que se ha cocinado tras bambalinas, que no se trata solamente de una cuestión de una guerra militar declarada, aunque hay varios indicios que analizamos desde ayer, que incluso la FAA ya ha lanzado, las autoridades de aviación de los Estados Unidos, algunos detalles impactantes, preocupantes, y si bien existen esas advertencias, bueno, no hay tropas cruzando la frontera. Afortunadamente no hay misiles en el aire, pero lo que sí hay, amigos, y esto es cierto y nadie lo puede dudar, aunque muy pocos medios de comunicación están hablando de esto, es que existe una disputa por el poder, por el control, y aunque ustedes no lo crean, por la soberanía de México. Y en esta ocasión, México no solamente se ha negado a ceder. Esta semana logramos repeler una ofensiva diplomática, pero también militar, que era brutal y que pretendía reconfigurar todas las reglas de la relación bilateral bajo términos de subordinación. Afortunadamente, la libramos muy bien. Pero déjenme contarles lo que estuvo detrás de esta historia esta semana y lo delicado y lo cerca que estuvo, ¿eh? Porque hace apenas unos días hubo una comitiva, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo una comitiva de altísimo nivel que llegó desde Estados Unidos a México, a territorio mexicano, para plantear lo que ellos llamaron, porque así lo están informando varias fuentes de comunicación, medios estadounidenses y también hispanos, que ellos lo llamaron una estrategia de cooperación. Cuidado con el adorno de las palabras, ¿eh? Llevaban esta propuesta de reforzar la lucha contra, dizque, el crimen organizado en la frontera norte de México. ¿Qué ofrecieron? O mejor dicho, amenazaron. Pues llevaban un paquete de tómalo o tómalo. No había otra opción al parecer de su parte. Lo que no se esperaban era la respuesta. En donde llevaban esto del despliegue de tropas, fuerzas especiales estadounidenses, asesores militares, tecnología de inteligencia en puntos estratégicos de México y el despliegue de todo esto que hubiese ocurrido esta semana. ¿Cuál era la narrativa pública que se dio a conocer en los medios? Bueno, se hablaba de un esquema de colaboración que ofrecía Estados Unidos. En privado, claro, los términos fueron otros.
Lo que no se nos dijo, amigos, lo que estaba sobre la mesa, pues era el intento, la intentona de Donald Trump de meter fuerzas armadas extranjeras, por supuesto, a territorio mexicano. ¿Para qué? Para llevar a cabo operaciones directas. Ahora, esto no es nuevo. Yo sé que no es la primera vez que se ha planteado algo así. Y ¿saben qué? Francamente, yo estoy convencido de que esto ya ha ocurrido, que Estados Unidos ha metido tropas a suelo mexicano. Pues, vaya, me queda clarísimo. En la época del Calderonato, era más que conocido que esto se permitió. Acuérdense ustedes de los escándalos de operaciones como Rápido y Furioso, del Plan Mérida. Pero en noviembre del 2019, resulta que en aquella ocasión, por cierto, también era presidente Donald Trump, y en ese entonces había anunciado su intención, ya desde ahí, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En esa ocasión no pudo hacerlo. Se libró esa amenaza, porque afortunadamente no tenía el control hacia adentro de los Estados Unidos para hacerlo. Pero esa etiqueta, más allá de lo simbólico, lo que implicaba y ya se avisoraba, se avistaba desde esos años, que lo que se iba a venir era una implicación que estaba planchando el marco legal para habilitar a las inteligencias de los Estados Unidos, a todas las agencias de inteligencia y de seguridad, pues para que darles luz verde de alguna manera y operaran fuera del territorio estadounidense, adentro de México, con o sin autorización del país anfitrión. Afortunadamente, en ese momento, después de una negociación, el gobierno de López Obrador logró que se detuviera esa designación. Lamentablemente, muchos de los sectores más duros del Congreso estadounidense nunca quitaron el dedo del renglón. Desde el Capitolio, muchísimos legisladores siguieron insistiendo con que México representaba una amenaza, decían ellos, a la seguridad de los Estados Unidos, por lo que ellos decían era la expansión del narcotráfico, del FENTA. Ya sabemos que esas son puras excusas para invadir la soberanía y saquear recursos naturales de otros países. Bueno, se perdió ese tema por un buen rato. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente en enero del 2023 sale un senador republicano que es Dan Crenshaw presentando en ese entonces una resolución. Fíjense ustedes bien, atención con lo que les voy a decir. Una resolución para autorizar el uso de la fuerza militar en México con el mismo argumento de combatir el narco. La propuesta en ese entonces incluso fue respaldada por varios legisladores. Les tengo aquí algunas de las fuentes en donde ustedes pueden confirmar todo lo que yo les estoy diciendo, por supuesto, porque esto es serio y hay muchísimos elementos que lo comprueban. Estaba Tom Cotton, estaba Lindsey Graham, que pues ya sabemos que son del ala más extremista de MAGA, que salieron a decir que Estados Unidos debería de tener la capacidad pues de intervenir militarmente en territorio mexicano. Bueno, este tipo de planteamientos, amigos, lamentablemente no se quedaron ahí en el 2023. Ahora son una realidad. Un Trump más loco, un Trump más bélico, y ahora forma parte de este juego de presión sistemática que se ha intensificado desgraciadamente a un nivel muy peligroso en los últimos meses, pero más peligroso en los últimos días. La narrativa, porque hay cosas que nunca cambian, sigue siendo en esos círculos de poder de la Casa Blanca que México está perdiendo el control de su territorio, que México es un narcoestado, etc. Lo que Donald Trump ha salido a repetir. Siempre que quiere invadir un país, pues le cuelga la etiqueta del narco y con esa excusa todo se vale. Secuestrar presidentes, invadir, destruir, bombardear. Estados Unidos pensó que iba a funcionar colgarle la etiqueta a México y se creyó con el derecho de hacerlo, pero no se esperó la respuesta de Claudia Sheinbaum. Déjenme contarles que estas visitas de los funcionarios que se registraron esta semana a México, los comunicados que se alcanzaron a filtrar a la prensa durante esta semana, las propuestas legislativas, cuando uno une
todas estas pequeñas piezas del rompecabezas, lo que vemos era en la fotografía completa una intentona directa de desplegar ya, a inicios de enero, tropas en el norte de México. Y querían hacerlo esta semana. ¿Cuál fue la respuesta de México? No solamente rechazó esa amenaza o propuesta, como ustedes la quieran llamar. La presidenta Sheinbaum habló con este grupo esta semana, habló personalmente también con el presidente Trump el lunes pasado y se desactivó esta estrategia de forma inmediata. ¿Cómo se hizo? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó, y esto ya está confirmado, una postura en donde decía, y esto refuerza todos los elementos que yo les estoy diciendo, que no existe una sola posibilidad de que la administración Sheinbaum, ni México en general, al menos no actualmente, ni lo quiera Dios que un día llegue Xóchitl Gálvez o Lili Telles, porque ahí sí yo no sé cómo cambiarían las cosas, pero dudo que eso pase. Por el momento, no existe ni la más remota posibilidad de aceptar esa amenaza u oferta, o como lo quieran llamar, de presencia de tropas extranjeras. Por eso la FAA estaba anunciando y advirtiendo que iba a interferir en el espacio aéreo mexicano. Acuérdense que ayer yo les decía de esto, pero más allá del discurso, se tomaron medidas muy concretas en México para parar el ingreso de estas tropas y para blindarnos para que ni por las buenas ni por las malas. Fíjense, ahí les va otro dato importante. La Secretaría de la Defensa Nacional justamente reforzó su presencia militar en todos los estados fronterizos. Se reportaron despliegues inusuales de tropas mexicanas a los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Se activaron unidades de inteligencia. Se incrementaron los patrullajes en las zonas de conflicto de los generadores de violencia. Y sobre todo, pues se establece esta nueva relación directa entre la Guardia Nacional y las autoridades de los gobiernos de los estados involucrados para evitar que hubiera algún vacío de autoridad que pues pudiera ser usado como una excusa en un Donald Trump que se estaba frotando las manos para encontrar cualquier hueco para filtrarse en México, con cualquier excusa. Y por aquí estaban haciendo esto las autoridades militares mexicanas, y por el otro lado también se estaban intensificando el otro frente, que era el frente diplomático. Esta semana, fíjense cómo estuvo tan movido esto. Si vemos todos los elementos, la canciller Alicia Bárcena se reporta que sostuvo reuniones con embajadores de países clave en América Latina, pero también en Europa y en Asia, y lo que hicieron fue dejar clara la posición de México. Lo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores esta semana, curiosamente, por el otro flanco, fue salir a decir o a recordar que México, estamos abiertos a la cooperación internacional, pero siempre bajo el principio de respeto mutuo. No nos gustan las amenazas, no nos gusta que nos condicionen y la soberanía del país no está en entredicho. Vaya, para que no me digan que estas son cosas de la diplomacia que siempre pasan. Incluso se envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos. Y esa nota fue muy importante porque se dejó constancia de que cualquier acción unilateral, si cruzaban la línea de la frontera, eso para México iba a ser considerado una violación de la soberanía nacional. Y las tropas mexicanas ya habían sido desplegadas en estos estados. En el momento en el que ocurre eso, amigos, que no es casual, como lo establece el artículo 34 del mismo TEMEC, que por cierto abre la ventana para revisar el tratado, que ahora estamos justamente en esta renegociación del TEMEC en donde México podría estar a punto de paralizar a la economía estadounidense o hacerla despegar. México es la bisagra. Si no han visto ustedes este análisis, hace un momento lo sacamos en nuestro segundo canal, La Familia Mexicana. Los invitamos a buscar esa transmisión. Ya estamos teniendo transmisiones originales en cada uno de nuestros canales. Les voy a dejar aquí abajo el link para que se suscriban también a esa segunda fuente, por si un día, ni Dios lo quiera, nos llegan a restringir aquí, pues siempre tenemos plan B. Y lo que oficialmente, amigos, se decía que iba a ser una negociación, pues ahora se ha convertido ya
en una renegociación en donde México se ha convertido en la bisagra de la economía estadounidense. Si la economía estadounidense despega o se hunde, hoy depende de México, porque Canadá ya hizo su movida. ¿Cuál fue la movida canadiense? Bueno, se los explicaba yo allá, nada más le doy un pequeño adelanto. Canadá ya hizo una movida muy particular con China. Y las siguientes 4 caminos que tiene México por tomar son lo que va a definir el rumbo de la economía estadounidense. En todo lo que tiene que ver con la triangulación de productos chinos a través de México y con lo que tiene que ver con mecanismos para suspender beneficios comerciales si es que México establece relaciones con algunos adversarios estratégicos de Estados Unidos. Eso está en manos de México. Entonces, diría yo, el 80% del comercio estadounidense está en la palma de la mano del gobierno de México. Por eso la presión no solamente es militar. Alguien me puede decir, el hecho de que se hayan desplegado tropas adicionales en estos estados de México, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, no intimida a los Estados Unidos. Bueno, el tema de su economía, que hoy depende tantísimo de México, después del movimiento que hizo Canadá, ese sí para que vean. No nada más está el frente militar, que yo diría que es lo de menos, porque México es un país de paz. No nos gusta la guerra, pero sí sabemos jugar con las cartas comerciales. Y el objetivo es claro, ¿eh? Se aseguró, y así fue como se frenó esta intentona de Trump esta semana, asegurando que México mantiene de alguna manera la posibilidad de seguir en esta alineación estructural con Washington o pivotear con China. Eso depende de cómo se porte Estados Unidos con nosotros. Esa es la moneda que está en el aire. Y esto, amigos, es la segunda parte del análisis del que hablábamos en La Familia Mexicana esta mañana, porque los datos duros nos dicen que esa presión tiene límites. Y hasta Estados Unidos tiene límites. ¿Y saben qué? Mentiras que el límite de Trump es la moral de él mismo, como él ha dicho. No, hasta él tiene límites y son los comerciales. En el 2024, China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de más de 140 países. Acuérdense que el bloque de los BRICS, en donde está Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y un montón de países más, pues ya representa el 37% del Producto Interno Bruto mundial, medido por la paridad de su poder adquisitivo. Entonces, México no es miembro de los BRICS, pero Canadá ya fue a negociar con China y China ahora está esperando que México dé el paso. ¿Lo dará o no? Repito, depende de cómo nos trate Trump. Si nos miras feo, te miramos feo. Y el comercio entre México y la India, ¿saben qué? Ya creció, 18%. India es un país miembro de los BRICS, pero también Brasil. Se firmaron acuerdos en energías limpias. Con China se establecieron rutas logísticas para aumentar la conectividad portuaria entre el Pacífico mexicano y Asia Oriental. Entonces, si ustedes lo ven, prácticamente con todos los países miembros de los BRICS, México ha estado incrementando sus relaciones. No nada más en esto, en el ámbito farmacéutico. México firmó en el 2023, cuando López Obrador, acuérdense que firmaron un memorándum de entendimiento con el gobierno de la India, específicamente con el Serum Institute of India, para la producción conjunta de vacunas y medicamentos esenciales y combatir a la farmacia. Sobre todo después de que se dio lo de la pandemia, porque la India, y hay que recordar esto, suministró más de 1 millón de dosis a México en esos momentos más críticos. Un país miembro de los BRICS. ¿Qué hacía Estados Unidos en esos momentos? Pues estaba viendo cómo priorizar su mercado interno. Y yo creo que esa experiencia nos abrió los ojos a muchos. Y no nada más a los ciudadanos, al mismo gobierno de México, que se dio cuenta de la necesidad de diversificar las fuentes de cooperación. Porque si hubiéramos dependido solamente de Estados Unidos durante la pandemia, ¿qué hubiera pasado? Con la ruptura de las cadenas de suministro. Lo que nos salvó fue esa diversificación. Y fíjense bien en esto. En materia energética, México, como ustedes saben, ha retomado el control casi absoluto de áreas estratégicas. Acuérdense que se nacionalizó el litio, la rehabilitación de 6 refinerías de Pemex, la construcción de una planta solar en Sonora, la compra total de Deer Park en Texas. Todas esas
pues son señales de un Estado que busca recuperar soberanía operativa en un sector pues, que había sido entregado en concesión a los Estados Unidos. Y todo este movimiento, pues obviamente que no lo ve con buenos ojos Washington, ni la intentona de entrar con tropas, pues es parte de recuperar un poco de lo que ellos ya sentían que era suyo. Por eso, en marzo del 2024, la misma oficina del representante comercial de Estados Unidos, pues había emitido un reporte especial donde señalaba incluso que las políticas energéticas de México representaban una barrera sistémica, o sea, una amenaza para el comercio de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Pues después de eso vimos demandas, represalias comerciales. Por eso la presión militar que vimos esta semana, no fue una casualidad. Es el petate del muerto de Trump. ¿Para qué? Pues porque es un entramado que lo que quiere es desviar la atención del modelo de dependencia que antes tenía México con Estados Unidos porque quieren que regresemos al redil. Nada más que en esta ocasión, México no regresó. México hizo despliegues militares. Vayan ustedes a checarlos. Esta semana estuvimos hablando de eso, interesantísimo. Pero además estuvo diversificando. Relaciones Exteriores de México estuvo ocupadísima esta semana. Ocupadísima. Y yo creo que Estados Unidos logró entender una cosa después del movimiento que hizo Canadá. Si te sigues portando mal con México, cuidado, porque estás en la antesala de la caída del comercio estadounidense. Y después de México va a seguir el resto de América Latina. No necesitamos llevarnos mal ni declararles la guerra, con que simplemente, ok, pues si te estorbamos nos vamos. ¿No quieres el TEMEC? Pues no firmamos, está bien. No te preocupes, ampliamos relaciones con China, con India, con Brasil, con los países miembros de los BRICS. Y eso no le gusta. Por supuesto que no le gusta. Y ahora esta semana vimos cómo Estados Unidos aprendió un poco de su misma historia. Y esto nos recuerda lo que pasó por ahí de 1846 cuando, acuérdense, cuando las tropas estadounidenses ocuparon Ciudad de México, bueno, la capital en ese entonces. Y esto nos recuerda lo que significó precisamente la nota diplomática de Wilson en 1916, porque Estados Unidos sabe que cada vez que se acepta una presencia extranjera con fines de seguridad, lo que se pierde es soberanía y territorio. Y eso es algo que a nosotros no se nos olvida. Lo aprendimos muy bien. Ellos siguen estancados en el pasado. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. ¿Qué dicen nuestros amigos aquí en el chat? Déjenme ponerme mis lentes para leer bien sus comentarios. Gracias a nuestro querido amigo Laucha. Dice, gracias por tu super chat y tu super sticker. Dice Omar, no hay que ser ridículos. Si Estados Unidos quiere intervenir, México lo va a hacer. Si quiere intervenir en México, lo va a hacer. Trump no tiene ni tantito miedo a lo que diga o deje de decir la presidenta Sheinbaum. Omar, en una interpretación muy simplista, pues ya lo dijiste. Y te creería si no existiera el comercio, si no existieran los acuerdos comerciales, si este año no hubiese una renovación del TEMEC. Y te creería yo y tendría lógica tu comentario si el país al que fuera a invadir no fuera su principal socio comercial, el número 1, que ha desplazado a Canadá y a China, el país que más exporta bienes y servicios a los Estados Unidos y el país en donde la mayoría de las fábricas estadounidenses están asentadas, es México. Entonces, si quiere invadir, lo invade. No es tan sencillo. Es como si me dijera, si Trump quiere pegarse un balazo en el pie, ¿se lo pega? Bueno, seguramente sí, ¿no? Nomás que va a quedar cojo. Y de una infección puede que se muera. Esa es la analogía. México tiene ayuda de Rusia y China y hablamos en este podcast de cómo se ha incrementado precisamente la participación comercial entre los países miembros de los BRICS. Hoy aterrizó un avión de Estados Unidos en Toluca. ¿Qué tipo de avión, mi querido Oisando? Felicidades, dice la música de Pacol. Muchas gracias, mi querido amigo. Del Pato Donald, el Pato Donald nos pela la banana, dice Lannister King. Jarocheando, dice, Trump pretendía
entrar por Veracruz como antes cuando se quedaron con el territorio mexicano, ni lo quiera, diría un amigo salvadoreño que tengo. Don Silva dice, Trump jamás podrá intervenir México. Families dice, ya llevas hablando de la Tercera Guerra Mundial desde hace años y no pasa, ya cámbiale de otro tema. Pero, ¿escucharon que haya dicho Tercera Guerra Mundial? A ver, llevo 23 minutos hablando, ¿he dicho Tercera Guerra Mundial? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casita? Dice nuestro amigo, pero si los congresistas trumpistas ya le impidieron invadir México y cualquier otro país, pero lamentablemente es un tipo que le vale gorro lo que diga el Congreso y la Constitución, y esta semana llegaron con una propuesta a México y por aquí llegaron y por aquí los corrieron. Por aquí llegaron y con la misma se fueron. Dice nuestra amiga Marilu, amigos, ¿y qué tal la economía? Esto parece el reporte maquillado de Betty la Fea. Bueno, la economía, déjame mostrarte algo, mi querida Marilu Ornelas. Lo estaba yo checando hace rato. Y es preocupante, ¿eh? Pero mira, ahí te va. Te lo voy a poner nomás aquí a como me sale al momento, ¿eh? Ve nomás esto que te voy a mostrar. Ve el tamaño de la paliza que le ha acomodado el peso mexicano al dólar estadounidense esta semana. Ve el tamaño de esa paliza, por favor. Y si ustedes ven el histórico anual, que también se los puedo poner aquí, vean ustedes, no ha hecho, ahora sí que en Veracruz a esto le decimos más metidas que sacadas. Vean ustedes esto. El histórico de un año en el comportamiento del dólar. El dólar no ha hecho más que perder frente al peso mexicano. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Y a la violencia, ¿cuándo la repelen? ¿Cuándo? Mi querido Android, yo creo que va a ser muy difícil repeler la violencia si seguimos como estamos. Es como si en tu jardín hay un incendio y dices, bueno, chingado, yo lo apagué ayer y otra vez ya salió. Y en la noche descubres que tu vecino está tirando bidones de gasolina y cerillos. 7 de cada 10 armas que tienen los cárteles de México vienen de las armerías estadounidenses. Me atrevería a decir que casi el 100% de sus ganancias están denominadas en dólares, no en pesos, no en yuanes. Quien tiene el control de estos grupos es quien los arma y quien les paga. Y entonces habría que empezar a cuestionar esa parte. Y esos son los generadores de violencia en México. Estaríamos muy bien. México sería un país perfecto si no hubiera alguien, que no voy a decir quién es, pero que se la pasa armando y financiando a esos grupos criminales que se denominan en dólares y que 7 de cada 10 armas, ya saben ustedes de dónde vienen. Sí, bueno, no le hagas caso a esa gente, pero es bueno. Es bueno sacar de la duda a muchos y hacer estas reflexiones para que no se nos olvide. Lo que les voy a platicar es un jaque al rey. México y Canadá, de hecho, podrían estar a punto de destruir por completo el comercio de los Estados Unidos, por lo menos tal y como lo hacemos y lo conocemos hasta ahora. Miren, esta jugada ya acaba de empezar, pero tiene temblando a Washington, porque nosotros lo platicábamos apenas hace 2 días, cómo Canadá se adelantó con una movida devastadora para el comercio estadounidense, justamente cuando firmó un acuerdo comercial con China, antes precisamente de que iniciara formalmente la revisión del TEMEC. Eso, amigos, no es casualidad. Por supuesto, es una señal directa de que en Canadá ya no estamos dispuestos a seguirle el juego a los Estados Unidos sin cuestionar nada. Ahora viene lo más importante, la jugada de México, porque con ese tablero ya alterado, la moneda está en el aire y la bisagra del tratado comercial, la última palabra, amigos, está en manos de Claudia Sheinbaum.
no de Donald Trump. México tiene que elegir qué camino va a seguir. El camino equilibrado comercial con Estados Unidos, que parece que se está derrumbando después de la jugada de Canadá, y Trump lo sabe, y por eso está temblando. Y ahora el acuerdo entre Canadá y China, que se presenta precisamente, déjenme mostrarles algunas de las fuentes porque no es menor. Se trata de un pacto que reduce los aranceles en sectores estratégicos, incluyendo los autos eléctricos, las baterías, infraestructuras tecnológicas, y es el mismo tipo de sectores que precisamente Estados Unidos había querido blindar con subsidios internos y precisamente con todas las restricciones comerciales. Todo esto, amigos, en términos de comercio bilateral, pues es poderosísimo, porque estamos hablando de que Canadá exportó a China bienes por más de 27,000 millones de dólares solo en lo que tiene que ver del 2025 a la fecha. Ahora, con este nuevo acuerdo, pues imagínense que esas proyecciones apuntan a que esa cifra ya se habla de que podría duplicarse en menos de 3 años. China, de alguna manera, ya está dentro de la ecuación. Canadá le abrió la puerta. ¿Y saben a quién le está apuntando ahora China? ¿A quién le está coqueteando? A México. Y eso significa que se podría consolidar pues una puerta por completo abierta para el hemisferio norte. Pero repito, está en manos de México. Canadá ya diversificó. Y para Washington, pues esto significa que ya perdió el monopolio de influencia de entrada sobre su vecino más confiable. El problema para Estados Unidos, amigos, no es solamente una cuestión de pérdida de poder. Es que ya perdió la narrativa del control sobre Canadá. Y los ojos del mundo están puestos ahora sobre Claudia Sheinbaum. Porque el verdadero problema para Trump se llama México. México representa más del 15% del comercio total con Estados Unidos. Incluso es más grande que Canadá cuando hablamos del principal exportador a los Estados Unidos. Más grande que China, imagínense. Más grande también que la Unión Europea. Por ponerles algunas cifras que saltan muchísimo a la vista, nada más en el 2025, el comercio bilateral entre lo que tuvo que ver con México y Estados Unidos superó los 850,000 millones de dólares. Fíjense, bueno, ya de por sí esa cifra se antoja escandalosa, pero a eso súmenle el hecho de que miles, literalmente miles de empresas dependen de esas cadenas de suministro, empresas estadounidenses, por supuesto, que están integradas con México. Entonces, el nivel de vulnerabilidad de todas esas empresas se vuelve evidente. Dicho de otra forma, en estos momentos, Claudia tiene al comercio estadounidense en la palma de la mano, porque no lo era así la semana pasada, Pero esta semana, después del golpe de Canadá, la única esperanza que tiene Estados Unidos para rescatar estas cadenas de suministro es México. Miren, porque alguien me va a decir que esto no es cierto. Que cómo podría ser posible que México tenga en la palma de su mano al comercio estadounidense. Digo, no dudo que alguien pudiera decirlo, aunque me parecería ingenua la afirmación, porque todos sabemos que la mano de obra asequible de los Estados Unidos para sus grandes fábricas y productos está en México, no está en Estados Unidos. Pero por si alguien me quiere alegar esto, ya se volvió tan evidente que hasta Wall Street ya está registrando, nada más en las últimas 2 semanas, que el índice de volatilidad para activos vinculados al comercio que tiene que ver con México y Estados Unidos, pues aumentó un 18%. ¿Qué quiere decir eso en la ecuación? Pues que no es una percepción, que es una reacción real del mercado que está diciendo, estamos en manos de México, no la riegues, Donald Trump. No la vayas a regar. Y mientras, pues China no se está quedando esperando. Estamos hablando de más de 100 empresas chinas que ya están operando en México en estos momentos, en sectores claves, ¿como cuáles? Tecnología, manufactura, autos eléctricos, baterías, logística. La inversión directa de China en México superó ya los 18,000 millones de dólares en el 2025. Esto, amigos, es un boquetón para el comercio estadounidense. Es un salto terrible para ellos, que si se compara con los 4,000 millones que teníamos en el 2020, pues echen cuentas.
Estamos hablando de un crecimiento del 350% en apenas 5 años. Resulta que muchas de esas inversiones pues tienen un solo objetivo: usar a México como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos. Y ahora China está rodeando a Estados Unidos por ambos flancos, Canadá y México. Y está aprovechando precisamente las reglas del TEMEC para hacer una jugada maestra en la que Canadá dijo: juega al gallo, yo le entro. Esa es la jugada. Y a Washington eso le irrita demasiado. Sienten que el comercio de Norteamérica es solamente el comercio de Estados Unidos. Se les olvida que Norteamérica también es México y Canadá. Hay 3 países que componen Norteamérica, no son solo ellos. Y el problema pues es que ellos no pueden detener esta ola, al menos no la pueden detener sin derrumbar primero todo el sistema que ellos mismos construyeron. Y el único puntal que queda ahí firme para que eso no se les caiga a pedazos, repito, es México. Por eso la revisión del TEMEC de este 2026, que ya comenzó, por cierto, pues se siente menos como una revisión técnica y ya hay muchos analistas que están hablando de que es un ultimátum final. Estados Unidos ya dejó clarísimo que quiere imponerle nuevos términos a México y Canadá. Incluso el 1 de febrero del año pasado, por ahí de estas fechas, hace un año, recuerden que la administración Trump había activado estos poderes económicos de emergencia. La administración Biden había querido apuntalar de alguna manera el comercio internacional hasta que llega Trump, el comercio con México y Canadá, hasta que llega Trump, activa estos poderes de emergencia internacional y aplica estos arancelazos del 25% a los productos mexicanos que no estaban en el paraguas del TEMEC. ¿Cuál fue la jugada de Trump? Bueno, acuérdense que dijo que era un motivo de seguridad nacional y todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo atenta contra la seguridad nacional bienes que incluso estaban protegidos por el TEMEC? Pero sobre todo lo que tiene que ver con acero, aluminio, aguacates, tomates, como un aguacate, un tomate mexicano o una cerveza Corona es un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La verdadera razón, pues ya después se descubrió cuando supimos que los sectores más afectados fueron precisamente los que tienen mayor participación china. No tanto los tomates o los aguacates, le estaba apuntando a la tecnología de los autos eléctricos. Trump le estaba apuntando al litio que México tiene. Pero Trump lo que quiere es explotar el petróleo y rezagar o poner en jaque al litio mexicano. Si alguien pensaba, amigos, que ese era un movimiento aislado, pues ya después descubrimos el año pasado que no fue así. De hecho, lo que pasó con Venezuela apenas hace unas semanas, pues es el ejemplo perfecto. Vimos cómo fuerzas estadounidenses secuestraron, porque esa es la palabra, al presidente Nicolás Maduro, una operación militar que fue terrible. 47 segundos bastaron sin previo aviso para que se desatara un verdadero infierno en Venezuela. Y eso, aunque parezca lejano, pues puso a temblar a más de un gobierno en América Latina. Porque lo que quiso hacer Trump pues es una demostración de fortaleza, de que Estados Unidos ya estaba dispuesto a secuestrar a cualquier mandatario de cualquier país, a invadir o bombardear cualquier país de América Latina si consideraba que sus intereses particulares estaban en riesgo, como si fuéramos de nuevo el patio trasero. Lo hizo con Venezuela y la pregunta que hacían muchos analistas es: ¿y por qué no lo haría con México? ¿Qué lo frenaría? Bueno, hay una respuesta que a mí me parece muy clara, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido muchísimo en mantener una estrategia de cabeza fría, pero que también hay un contexto en donde se ha integrado tantísimo la cadena de suministro de China y Estados Unidos, de China y Canadá, perdón, que eso ha alejado de alguna manera la posibilidad en la mesa de que vuelva a ser la misma relación comercial la estadounidense con Canadá. Ahora, si Trump amenaza a México, está perdido, porque México es la única y última esperanza que le queda en Norteamérica para sostener sus cadenas de suministro. ¿Cuál otro país le queda si nada más somos 3? Y uno ya se fue con China. Bendito Dios, porque de verdad yo creo que fue una jugada maestra la de Mark Carney. ¿Cuál será la jugada de Sheinbaum? Trump ya ha dejado clarísimo que no piensa negociar sin imponer. Ha querido manotear la mesa, pero lo que pasó la semana pasada cambia todo el escenario. Trump sabe que es momento de hablarle bonito a México, porque si le habla feo
y nos hace enojar y seguimos el mismo camino que tomó Canadá esta semana, es su fin. Y esta va a ser una batalla de fondo, ¿eh? Y en esa batalla México tiene nada más 3 opciones. No nos confundamos, ¿eh? ¿Cuáles son? La primera opción, amigos, que tenemos en el escenario, por supuesto, es aceptar todo lo que Estados Unidos diga. Sí. La veo difícil, francamente. Segunda opción, renovar el TEMEC. Si esta renovación se da, la próxima va a ser hasta el 2042. Si lo renovamos bajo los términos que Washington imponga, y de alguna manera eso, habría que decirlo, podría mantener una prosperidad económica porque ha llevado prosperidad económica a México, pero también hay un frágil equilibrio en donde la prosperidad económica podría estar en la balanza contra la soberanía nacional. Ese es el riesgo de acceder a todo lo que Trump pida. La segunda, y ojo, antes de pasar a la segunda, muy probablemente acceder a todo lo que Trump pida no perjudique comercialmente a México, pero sí en temas de soberanía nacional. La segunda opción, abrir una renegociación prolongada, y cada vez más analistas están hablando de que esta sería la jugada que Sheinbaum estaría planeando. En esta negociación prolongada, que sería el juego de Sheinbaum, ganar tiempo, desesperar a Trump en la mesa, México podría negociar desde una posición que para Trump podría parecer débil ante sus arranques de locura, pero constante. Ahora sí, sin prisa, pero sin pausa. Y la tercera, que esa es la más peligrosa para Trump, porque en la primera México podría ganar. Acuérdense que en un negocio el que habla primero pierde. Y a mí me parece que esa es la opción que estaría jugando México. Ver lo que pasa en el escenario, que se peleen los que se tengan que pelear y nosotros viendo los toros detrás de la baranda. La tercera opción, que también está en la mesa ya, que es alejarse progresivamente del tratado comercial con Estados Unidos, seguir el camino de Canadá, diversificar las alianzas comerciales como los hizo Canadá, y eso significaría a largo plazo sepultar el comercio estadounidense por completo tal y como lo conocemos. Sería el gran perdedor. Incluso, porque eso también tendría riesgos para México, está el riesgo de una recesión temporal, pero hay una cuarta opción también, que es la que nadie se atreve a discutir abiertamente en público. Y es lo que Canadá acaba de hacer. Hasta la semana pasada había 3 opciones. Canadá ahora sí que le dejó ir la cuarta a Donald Trump. ¿Cuál es? El pivote hacia Asia. Y esa baraja que acaba de sacar Canadá, que no existía en la mesa apenas hace unos días, pues ya le da a México esta cuarta opción, a la cuarta transformación, fíjense lo que son las cosas, que es la posibilidad de que México decida integrarse a la estrategia canadiense y que se una a la franja y a la ruta y al sistema financiero. Que déjense ustedes de los BRICS, no necesitan ni siquiera ya meterse a los BRICS, a la postura que tomó Canadá. Cadenas de suministro que China ya está construyendo, no nada más en el sur global, ahora ya vimos que en Norteamérica también, en el norte de Norteamérica, en el más norte de Norteamérica. No se trata de abandonar a Estados Unidos. Lo que vimos con Canadá es que redujo la dependencia al máximo y ahora lo que está haciendo es negociar, pero en mejores términos. Porque Trump decía, ¿cuál de estas 3 opciones quieres? Y Canadá dijo ninguna. Me voy por la cuarta opción. ¿Qué hará la cuarta transformación? ¿Tomará la cuarta opción? Bueno, díganme ustedes en sus comentarios, pero hoy por primera vez en décadas México tiene esa alternativa sobre la mesa, que no existía, Y la pregunta es si vamos a tener el valor de usarla. Porque Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados. Va a haber muchísima presión. Ya lo vimos desde que aumentaron las tensiones con China. Washington activó todo su mecanismo para frenar la expansión de Asia en América Latina. Pero salvo esa opción, que digamos es una de las más arriesgadas, la cuarta opción, les diría que de las 3 primeras solo en un escenario perdemos. Entre comillas, si no se renueva el tratado comercial. En el peor escenario, si no se renovara el tratado comercial, México sería libre de abrir alianzas con cualquier otro país, sobre todo con el bloque asiático. ¿Produciría esto una recesión temporal? Muy seguramente sí.
Pero a la larga el que ríe al último ríe mejor. Ahora, en la opción de que a mí me parecería una opción catastrófica, México acepta todas las condiciones de Trump sin chistar. ¿Habría prosperidad económica? Sí, pero lamentablemente a costa de perder soberanía. En el de ganar tiempo en una negociación prolongada, que a mí me parece que es la especialidad de la casa con Claudia Sheinbaum, la paciencia en la negociación, la cabeza fría, dejarlos que se enfríen los ánimos y que se haga pedazos quien se tenga que hacer pedazos, y el que dice la última palabra es el que gana. Así que vamos a ver cuál de estas opciones, díganme en el chat, cuál creen ustedes que sería la más recomendable que México tomara y cuál sería la más probable también. Si de alguna manera decidimos pivotear, pues la reacción obviamente sabemos que va a ser inmediata, no le gustaría a Estados Unidos, pero el costo también de no hacerlo, amigos, puede ser mayor. Porque quedarse atrapados en una relación de chantaje constante, pues ya es como estar en un matrimonio tóxico. En eso se ha vuelto el TEMEC con Donald Trump. No lo era, pero con un tipo como Trump se convirtió en eso. Un matrimonio tóxico, en donde cada decisión se tiene que tomar bajo amenazas de represalia. Y todo esto, amigos, es lo que hoy se está planteando y ya comenzó. Fíjense nada más un dato que a mí me parece importante. Justo ahora que estamos ya un poquito más de mitad de mes, pero se habla de que incluso ya en enero, con los últimos datos que acaban de salir, menos del 40% del crecimiento global está representado por Estados Unidos. China representa el 60%. Ahora con el boom que le dio Canadá, ya hablamos de una nueva arquitectura del comercio que no gira en torno a Washington. ¿Qué creen que está haciendo Europa? Volteando a ver a China, a los acuerdos regionales, con Asia, al desarrollo tecnológico liderado precisamente desde el este. Y México no se conecta con ese nuevo sistema por el momento hasta que haya una renegociación. Y esa es la disyuntiva. ¿Qué riesgos corremos de alguna manera si nos quedamos atrapados en un modelo que a mí me parece que ya dio todo lo que tenía que dar? Y que hacer acuerdos exclusivos con Trump es, repito, como un matrimonio tóxico. Depende de qué humor se levanta el marido agresivo. Es un modelo que nos integró, funcionó muy bien. No podemos decir que ha funcionado mal. En absoluto, le ha dado a México prosperidad. Pero Trump está llevando las cosas a un punto de no retorno. Y ahora cuando intentamos movernos con independencia, pues aunque diga Trump que no le interesa el TEMEC, la verdad es que sí le interesa y mucho. Por eso viene el castigo y la amenaza. Canadá lo entendió y firmó con China. Tomó distancia de Estados Unidos, se separó del tóxico. Y ya no espera la bendición de Washington para hacer lo que le conviene. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente jugada? Sin ver el capricho, sin ver la amenaza de Trump, sin ver los conflictos, que por supuesto hay que balearse, hay que asomarse a ver eso. Pero este no es un asunto nada más de comercio exterior. Esto ya también se está convirtiendo, y yo creo que esto es lo peligroso, en un tema de soberanía, en un tema de futuro, de dignidad. Y Estados Unidos, mientras estas opciones se están barajando en México, que ya son 4 diferentes caminos, Estados Unidos ofrece solo uno. El de las amenazas. El de estás conmigo o estás contra mí. El de o por las buenas o por las malas. Y esa lógica ya no funciona en este mundo. Hoy estamos viviendo un mundo multipolar. Y las economías más fuertes pues son precisamente las que logran equilibrar alianzas, las que negocian con todos, las que no se casan con un solo bloque. Y México, digo, geográficamente hablando, pero también por historia, por economía, pues hoy está en el lugar perfecto. Somos la bisagra para jugar ese papel. Si lo aprovechamos, podemos convertirnos en un actor clave del siglo XXI. Pero si no, seguiremos siendo un apéndice del mercado estadounidense que ha funcionado, pero que es tiempo de evolucionar a un nuevo orden multipolar. Riesgoso, sí, pero así es el futuro. La jugada de Canadá ya dejó eso clarísimo. China ya está jugando en nuestra cancha, en la de América.
y en la de América del Norte específicamente hablando. Y ese tratado que nos amarra a Estados Unidos hoy se está revisando porque la presión ya no solamente es comercial, ahora también es de soberanía, es de estrategia. Y porque ahora más que nunca, amigos, la decisión está en manos de México. El futuro de Norteamérica increíblemente está en manos de México. Por eso les digo que a mí me parece que la jugada de Sheinbaum va a ser el que ríe el último ríe mejor, ganar tiempo y ver que todos saquen sus barajas primero para sacar la nuestra al final en la prudencia de la cabeza fría. Así que vamos a ver cuál es la jugada de la presidenta, cuál es la jugada de Donald Trump. Canadá ya sacó su jugada. Díganme ustedes en el chat cuál sería la mejor opción. Dice nuestro amigo Carlos, la mejor opción sería que incluya la conservación de la soberanía y la devolución de los territorios perdidos en los anteriores 200 años, que nunca vamos a ver eso de vuelta, ¿verdad? Yo pienso que Trump se va a quedar solo por sus caprichos, pues al final es un tipo colérico con el que muchos hoy están diciendo Canadá tenía una integración fuertísima con Estados Unidos. De hecho, antes de que México emergiera como el principal exportador de productos y servicios a Estados Unidos, lo era Canadá, que además comparten la misma lengua, el mismo idioma, si ustedes quieren hasta el mismo color de piel, pero que entendió que no podía seguir en ese mismo camino con un tipo que se ha vuelto excesivamente tóxico, con el que no se puede negociar. Y prefirió negociar con China, con un antagonista histórico de Canadá, que seguir haciendo tratos con Estados Unidos. Increíble, ¿no? Hola, Víctor. China también es como Estados Unidos. Todas las potencias cuidan sus propios intereses y nosotros, porque México también es una potencia, tienen que cuidar los suyos. No tenemos que ver quién es el bueno o malo de la historia, porque no los hay. México tiene que ver por México, no por Estados Unidos ni por China. Muchos en el chat están diciendo que China es la mejor opción. Hay que hacer como Canadá. Irónicamente, Estados Unidos fueron los primeros en promover y fomentar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Y ahora ese pelmazo de este caballero naranja lo desconoce, porque dice que no es importante. Por supuesto que es importante, pero es el clásico de no, pues la neta al carro le faltan muchas cosas, pero con ganas de vender porque está madreado, ¿cuánto? ¿No? Pues hablar mal del caballo para que te lo dejen barato. Rosy dice, mi querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es muy prudente, inteligente, científica, tendrá una excelente resolución, no pondrá en riesgo nuestra soberanía y, por supuesto, esperemos que también se llegue al mejor acuerdo comercial. Díganme ustedes en el chat cuál creen ustedes que debería de ser la mejor solución a esto. Gracias a nuestro amigo a nuestro amigo Laucha Ush. Dice, saludos desde la bellísima Argentina. Los escuchamos todos los días. Yo lo sé, mi querido Laucha. Te mando un saludo hasta la bellísima Argentina. Dice nuestro amigo Nkain. Dice, un saludo desde Aguascalientes. Yo soy claudista. Nuestro querido amigo Sarubi Luis, la mejor opción, Llanos y OTAN, go home. Yankees y OTAN, go home. Perdón, Víctor. La OTAN me puede, las Malvinas son argentinas. Hay que decírselo a Milei, porque parece que ya se le olvidó que las Malvinas son argentinas. Pues el fin de la administración de Donald Trump ya empezó a escribirse. Y miren, para las pulgas de Donald Trump, lo más fuerte es que vino desde adentro. No vino desde la oposición, vino desde su propio partido. Y ya cuando vemos a los republicanos metiendo un proyecto de ley para frenar a su propio presidente antes de que le declare la guerra a uno de los países miembros de la OTAN, bueno, pues ya sabemos que esto pues ya se salió de control. Y desafortunadamente, no es una exageración que esté pasando en Twitter. No es una exageración que venga desde la red social de Donald Trump. Es el Congreso de los Estados Unidos diciendo este tipo, pues, puede ser una amenaza real para nuestros aliados y para nosotros mismos. Y todo esto gira en torno, pues, a un capricho que tiene Donald Trump con Groenlandia. Y
Desafortunadamente ese capricho no es nuevo. Que Donald Trump tenga esta obsesión por Groenlandia, aunque pueda parecer un poco chiste, a veces no lo es. Ahora sí que esta necesidad de adherir a Groenlandia ya lleva varios años, ¿eh? Y ahora se convirtió pues en un riesgo, porque Trump ya no está insinuando, está presionando. Y no lo está haciendo con diplomacia porque sabemos que ese no es el fuerte del presidente de los Estados Unidos. Tampoco la estrategia, que no es el fuerte del presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es su fuerte? Las amenazas, las declaraciones públicas. Y esas que son su fuerte, pues las hemos visto últimamente muchísimo. Y las hemos visto tanto en las redes sociales que están sonando más a declaraciones. O sea, esas declaraciones suenan más como amenazas, como ultimátums, que a tratar de negociar algo con un miembro de la OTAN. Lo hace como si Groenlandia fuera un terreno abandonado que se puede tomar solo porque a él le gustó, porque él piensa que puede ser beneficioso para ellos. Y casualmente, no nada más le gustó porque pues tenga unos paisajes bonitos. Para su muy buena suerte de Donald Trump, ese territorio que le gustó tanto tiene recursos minerales valiosísimos y una ubicación estratégica en el Ártico. ¡Bingo! ¿No? Groenlandia es un territorio autónomo, sí, pero está bajo la soberanía de Dinamarca. Y Dinamarca no es un país cualquiera. Es un miembro fundador de la OTAN. Y la OTAN, para que los que no lo tengan muy claro, funciona con un principio básico. Así se creó. Desde que se creó con este principio básico. Si tocas a uno de los miembros de la OTAN, todos van a responder. Así de claro. Entonces, si Donald Trump lanza una operación militar en Groenlandia, literalmente, y no es figuradamente, está provocando una respuesta colectiva de Europa entera contra los Estados Unidos. Y no es que se vaya a pelear solamente con un país. Se va a pelear con una alianza de los 30 países restantes. Entre ellos está Francia, está Reino Unido, está Alemania y está Canadá. Eso es más o menos lo más cercano a un suicidio diplomático de lo que hay. Porque si Donald Trump, ya se los habíamos explicado anteriormente, pero lo volvemos a hacer para recapitulación. Si Donald Trump ataca a Groenlandia, se activa el artículo 4 de la OTAN, que ese a su vez abre en automático el artículo 5 de la OTAN, que es este: si un miembro de la OTAN es atacado, todos los demás responden. No importa si el que lo está atacando es miembro también de la OTAN. Los demás países tienen la obligación de defenderlo. Entonces, si Donald Trump decide atacar Groenlandia, está atacando directamente a Dinamarca, porque Groenlandia es territorio de Dinamarca y los demás países tienen que ir a defender a Dinamarca. No se van a poner, hasta ahorita, ninguno de los países restantes se está poniendo del lado de Donald Trump, porque saben que si hoy decide Donald Trump ir por Dinamarca, después va a ir por cualquiera. Porque hambre le sobra, ¿eh? Y vergüenza no tiene. Bueno, pues el propio Congreso de los Estados Unidos reconoció el peligro que esto implica. El proyecto que están metiendo en el Congreso se llama, y el nombre es real, Stop the Funding of the NATO Invasion Act. O sea, parar el financiamiento de la invasión de la OTAN. Y el nombre ya te lo dice todo, No están bromeando y no es una iniciativa demócrata, Ojo ahí. El que está al frente de todo esto es Don Bacon, congresista republicano por Nebraska, quien, por cierto, es un exmilitar y que ya anunció que no va a reelegirse. No tiene nada que ganar con esto. Ahora sí que lo que obtenga no le va a traer más futuro político porque no le interesa la reelección. Pero aún así lo está haciendo
Porque hay cosas que están por encima de la lealtad al partido. Y una de ellas, pues, es evitar que el presidente de su país y de su mismo partido, por cierto, pues inicie una guerra contra los aliados históricos de su propio país. El proyecto de ley es bien específico. Ningún dólar del presupuesto estadounidense puede ser usado para financiar operaciones militares en Groenlandia. Nada. Cero. Ni siquiera unos centavitos. No. Aunque Trump quisiera hacerlo sin autorización del Congreso, como ya ha intentado con otras movidas y como ya ha intentado en otras ocasiones, porque él cree que está por encima de todo en Estados Unidos, bueno, pues no podría hacerlo, ¿eh? Ni una tropa, nada se podría mover sin violar esta ley, y eso abre la puerta a que cualquier intento sea automáticamente ilegal y pueda ser frenado incluso sin que los legisladores tengan que actuar. Ese ya es un freno bien fuerte que su propio partido le está metiendo. El sistema se le cerraría encima solito. Además, el proyecto va más allá. Dice que cualquier oficial militar que obedezca una orden de invadir Groenlandia estaría ejecutando una orden ilegal. Y esto es gravísimo, porque implica que los mandos del Pentágono tendrían que desobedecer a su comandante en jefe, que ese es Donald Trump, si éste decide avanzar sin el respaldo legal. Y ya hemos visto que el Pentágono también, pues no es que esté muy contento del todo con el presidente. Basta también recordar que hace unas semanas el senador Mark Kelly, también demócrata, y por cierto, había sido astronauta, salió a hacer un anuncio público que iba dirigido a los militares, diciéndoles no están obligados a seguir órdenes ilegales. Y eso no pasa todos los días. Y cuando pasa es porque ya vieron venir algo fuerte. No se lo están imaginando. Ellos ya saben que lo que viene puede ser peligroso para su país. Y por si quedaba duda de la tensión que esto genera en Europa, bueno, pues el primer ministro de Dinamarca ya salió a decir que su país tiene que estar preparado ante una posible acción militar de los Estados Unidos. Y eso no lo dijo en una reunión privada a puertita cerrada, ya lo dijo en público. Y si un país como Dinamarca, que había sido uno de los aliados más leales que había tenido Washington, dice eso, es porque ya no hay confianza. ¿Y cómo los podemos culpar? ¿Cómo ustedes pueden tener confianza en alguien que amenaza con invadirlos, que amenaza con robarles? Pues por supuesto no vas a tener confianza. No le vas a creer el cuento que es solo para ganar puntos. Pues juega con otra cosa, compadre, pero no con venir a robarme, ¿no? Recuerden que Dinamarca mandó tropas a Afganistán cuando nadie quería ir. Ellos fueron, ahora sí que, cómplices, socios, como los mejores amigos. Se iban a ir a Afganistán y Dinamarca fue el primero que dijo, a donde tú vayas yo voy porque para eso somos compas. Perdieron 43 soldados allá, en las zonas de combate, todo para respaldar a Estados Unidos después de los eventos del 11 de septiembre. ¿Y cómo les paga Estados Unidos? Porque sí, en ese momento no era Donald Trump. Pero digo, no se te puede olvidar quiénes fueron los países que te ayudaron en tu momento. Podemos debatir las causas y qué fue lo que pasó el 11 de septiembre, eso lo podemos debatir en otro video, pero ¿dónde está la reciprocidad? Porque cuando tú quisiste e invadiste Afganistán, ellos te apoyaron y así es como se paga. Miren, pagan amor con traición, ¿eh? Y ahora vemos que pues Dinamarca está recibiendo amenazas desde la Casa Blanca después de haber perdido soldados en Afganistán, de haber apoyado a Estados Unidos. Y Trump, como siempre, se apoya pues en su gente. Y uno de los más activos pues es Stephen Miller.
Ese asesor que siempre está buscando incendiar todo. Por algo es asesor de Donald Trump. ¿Tienen algo en común? ¿A poco no? Bien decían, ¿no? Que entre Diosito los hace y el diablo los junta, ¿no? Pues fue él el que dijo que Dinamarca tenía que prepararse. Pero no es alguien que habla por hablar. Stephen Miller tiene una línea directa con Donald Trump. Y cuando él dice algo es porque ya lo está platicando con Donald Trump y es una idea que ya trae Donald Trump y su círculo más cercano. Porque no fue algo que se le ocurrió a él y él sale y lo dice. Si él sale y lo dice es porque es algo que ya lo traen. Pero lo que no entiende, o más bien no le importa, es que cada palabra que lanza pues desmorona toda la imagen de Estados Unidos en el mundo. Le están haciendo, según esto, desde la política estadounidense, y como siempre han pintado a China y a Rusia como los enemigos, en este momento pues le están haciendo el trabajo a Xi Jinping y a Putin gratis, sin que ellos tengan que mover un dedo. Porque la credibilidad, la falta de confianza internacional no es porque China o Rusia estén moviendo sus hilos para que el mundo no confíe en Estados Unidos. Mismo Estados Unidos se está encargando de que sus propios socios no les tengan confianza. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que en 2016, cuando aún tenía algo de dignidad política, Ted Cruz predijo exactamente esto. Por cierto, en una entrevista dijo que si Donald Trump, parece que tenía una bola de cristal, pero no vio venir la segunda parte. Porque les digo, lo dijo Ted Cruz, lo dijo en el 2016, hace 10 años, que si Donald Trump llegaba al poder, un día se podían despertar y ver que había bombardeado Dinamarca. Curiosamente, no dijo que había bombardeado China, que había secuestrado el presidente de Venezuela. No. Bombardeado Dinamarca. Lo dijo con todas sus letras. Y ahora, 10 años después, ahí lo tienen. ¿Y saben qué es lo más curioso? Actuando como si nada, respaldando las decisiones del mismo hombre al que describió como un peligro para la seguridad mundial y que decía que era peligroso que llegara a la Casa Blanca. Digo, a esa gente no tiene memoria o tienen memoria selectiva, más bien diría yo. Porque primero, ¿cómo tiraron calabaza para todos lados? Y ahorita qué bonito se revuelcan en eso, ¿no? Y mientras tanto, pues Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, Trump Jr., pues viajó a Groenlandia y va a hacer acto de presencia. Va a tantear el terreno, como decimos en mi pueblo, a medirle el agua a los camotes, a ver cómo reacciona la población local, a ver cómo lo reciben. Y bueno, pues ya hay reportes de que varios funcionarios estadounidenses pues también están haciendo lo mismo, también están explorando posibles acuerdos para ampliar las bases militares que tienen allá. Porque acuérdense que Estados Unidos tenía 5 bases militares en Groenlandia. Pero por azares del destino, por cosas que pasaron, ahora solo tienen una. Y bueno, pues la idea de Trump es recuperar la presencia que tenían allá, pero no lo quiere hacer con acuerdos porque no se ha sentado a negociar con Dinamarca. Tampoco quiere llegar a tener otra vez esas 5 bases militares porque hay un respeto mutuo entre 2 mandatarios, entre 2 países. No, eso no. Por la fuerza, como si fueran los años 50. Y van a decir muchos, ¿pero por qué elige Groenlandia? Porque no se interesó, no sé, en otro país que pudiera ofrecerle más cosas. Porque, curiosamente, Groenlandia es un punto clave para la defensa antimisiles de Estados Unidos. Si alguna vez llegara a haber un conflicto con Rusia o con China, que no lo descartemos porque es la manera que tienen que hacer política. Y acuérdense que la OTAN se creó porque el enemigo en común y a vencer se supone que era Rusia. Y casualmente uno de los fundadores de la OTAN hoy es el enemigo interno. Y pues China pues siempre ha sido su enemigo, ¿no? Entonces, pues si hubiera un conflicto con China o con Rusia, pues los misiles
vendrían por el Ártico. Esa sería la ruta más corta. Y por supuesto, Groenlandia está justo en esa ruta y tener el dominio de Groenlandia le permitiría poner ahí unos antimisiles para pararlos. Además, lo más importante, más que los sistemas antimisiles, es que tiene reservas enormes de minerales raros, pues que son claves para muchísima tecnología, como son los semiconductores, para la misma defensa y para lo que ustedes se puedan imaginar. Porque también pueden vender esos semiconductores al mundo, pueden decidir a quién le venden, a quién no, quién puede tener acceso a esos minerales raros para seguir creando tecnología y quién no. Entonces, sí, es importante, según su discurso, la defensa, porque lo vende como necesidad de seguridad nacional. Entonces, creyendo esa parte del discurso, vamos a hacer todos como que le creemos que esa es la prioridad, pero también hay el extra, los minerales raros. Pero por mucho que queramos encontrar las justificaciones a eso, pues no hay nada que justifique un intento de anexión, porque sí, aunque pueda sonar un poquito exagerado, lo que Trump está intentando se parece muchísimo a eso, a tomar control militar de un territorio extranjero que no está en venta y que ya le dijeron que no y que además está protegido por un tratado internacional, del que, por cierto, él mismo forma parte. Y todo esto está ocurriendo con un Congreso, pues que ya empieza a abrir los ojos. Por eso, la comparación con el fin de la administración no es retórica, es una señal muy clara de la fractura que hay. El poder de Trump se basa ¿en qué? En miedo. En provocar miedo dentro de su partido, que todos le teman. Él no quiere ser respetado, él quiere ser temido. Un buen líder no busca que le tengan miedo. Un buen líder busca que lo respeten, que lo sigan y que lo apoyen, porque se ganó el respeto hasta de sus contrincantes, que a nivel internacional es respetado por todo lo que ha hecho. Díganme qué respeto puede tener cuando hasta sus mismos socios los quiere invadir. Pero, pues los republicanos hemos estado viendo en estos últimos días que ya no le tienen miedo. Y tanto lo están demostrando que ya hay ahora sí que hay movimientos para tratar de frenar ese intento de guerra. Y entonces el mito se le empieza a romper. Ya no es invencible. Ya no es ese hombre intocable. Y eso, en política, amigos, es el principio del fin, Así que si a ustedes por fuera en algunas páginas de Trump Lover les están vendiendo la idea de que esto solo es un episodio más, que es un berrinche más de Donald Trump, no se lo crean, Porque aquí, en este momento, con esas acciones que está haciendo el Congreso, se está jugando algo mucho más serio. Se están marcando las famosísimas líneas rojas. Ya se están activando mecanismos que no se usaban desde los años más tensos de la Guerra Fría. Vean al nivel que han llegado, que los mecanismos que no se usaban desde la Guerra Fría, hoy se los están poniendo a Donald Trump. Porque ninguno en Estados Unidos que está dentro de la política quiere ver a Estados Unidos destruyendo sus propias alianzas con tal de satisfacer el ego de un solo hombre, que está justamente eso, enfermo de ego. Y saben el alcance que podría tener si llegara a ser posible lo que Donald Trump planea. Porque él está pensando solo en el botín que se puede llevar, no en toda la gente a la que puede dañar. Y eso es lo peligroso. Dice nuestro amigo o amiga TH Gris, ustedes son demócratas de Mexican Family. No, porque mira, yo no vivo en Estados Unidos y no voto en Estados Unidos. Yo soy antitontos. Yo no voto por partidos, yo voto por personas. Entonces, perdón por la palabra, pero yo soy antipendejos. Entonces yo no podría votar por Donald Trump. Si Donald Trump fuera demócrata, créeme que estaría diciendo lo mismo.
Y no defiendo a los demócratas, porque se los he dicho, los demócratas hasta el momento no le están presentando soluciones al pueblo estadounidense. Eso es lo triste y eso es lo preocupante de lo que está pasando en la política. Entonces, no me considero demócrata. Creo que uno tiene que analizar más que el partido, los candidatos. Y cuando se va a votar, es votar por la persona. Porque si nos dejamos guiar por el partido, híjole. Miren, les voy a poner el ejemplo de México. Hay muchos chapulines que son políticos. Bueno, les decimos en México chapulines. Para los que no sean de México, les explico. Son los políticos que saltan de un partido a otro para obtener el poder, para obtener una posición, un escaño en alguna cosa. Entonces, si tú vas y te dejas ir por la pinta de solo voy a votar por este partido, pues estás votando por un ex candidato del PRI, del PAN, del PRD, que ahora puede estar en el PRI, o que ahora está en Morena, o que ahora está en el PRD, que ya no es PRD, que es Movimiento Ciudadano y otros partidos. Entonces, fíjense muy bien, no se vayan por el partido, váyanse por la persona, porque si no, ya sabemos cómo pasa las cosas. Dice José M2065, Albita, ¿es cierto que la FIFA ya decidió hacer el Mundial solo en Canadá y México? No creo, pero vamos a averiguar. Acuérdense que la FIFA le está sirviendo de comparsa a Donald Trump, que le entregó su premio Patito de la Paz, que por cierto, la señora Machado, Corina Machado, ya le entregó el Nobel de la Paz hasta enmarcadito, papá. Así como si fuera título universitario, se lo llevó enmarcadito. El nuevo lema de Corina Machado es: de migaja en migaja se arma la pieza de pan. Migajera la señora, pero sin dignidad. ¡Qué bárbaro! Dice Juan Márquez, no vayan al Mundial, ahí van a andar los helados. No, yo al Mundial no voy ni aquí en Canadá, ni allá en México, ni en Estados Unidos. Aparte de que el costo de los boletos se me hace ridículamente caro. Luego somos 5. Prefiero, si quiero ver el fútbol, lo veo desde mi casa o otros, pero la FIFA, por Dios, es un chiste. Dice Javi Rangel, me gustan más los videos con Víctor. Amigo, pues vea los videos con Víctor. No se preocupe, también Víctor sale. No se preocupe, estos de Mexican Family, somos una familia. Entonces, a veces sale Víctor, a veces salgo yo, pero pues si le gusta más Víctor, yo lo entiendo, es un hombre guapísimo, ¿cómo no le va a gustar? A mí me encanta mi marido. Dice Gael García, la hipocresía de Rey Carlos III, la hipocresía de muchos, muchísimos, es lo que vemos. Una hipocresía increíble. Dice nuestro amigo José Cruz Vadillo Monter, muchas gracias por informar, saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Saludos hasta la hermosa Pachuca. Gracias por estar aquí, amigo, dice Gabriel Goldstein. Ese discurso de seguridad nacional disfrazado para justificar una invasión o expropiación, una sandez del señor Naranja Mitómano. Exactamente. Porque, amigos, ¿cómo hay una OTAN que fue creada donde es miembro de Estados Unidos? Ya sabemos que Donald Trump no es fan de la OTAN. Y ya sabemos el historial de la OTAN. Tampoco es que sean blancas palomitas. Aquí no hay blancas palomitas. No hay que comprarnos esa idea porque no vamos a andar lavando caras. No son unas palomitas. Pero bueno, se creó la OTAN. Son miembros. Lo han ayudado mucho a Estados Unidos a lo largo de todo el tiempo que lleva la OTAN. Llevan 70 años. Acaban de festejar el aniversario. ¿Cómo se te ocurre querer atacar a uno de tus miembros y quererle vender el discurso que es por seguridad? ¿No tienes a más de 30 países que te van a ayudar a protegerte del enemigo malo que es Rusia, que por eso fue creada la OTAN, por el bien común de la humanidad? Porque ese fue el cuento. Que por eso se creó la OTAN, para tratar de detener al malvado Rusia del mundo. Entonces Rusia no era tan malvado. Cuando hoy vemos que Estados Unidos se quita la careta y dice, yo quiero Groenlandia. Y hace poco dijo que quería Islandia y al rato va a decir que quiere otra cosa. Entonces, por eso les digo, ese cuento de la seguridad nacional, cuando lo aplica para atacar a sus propios socios,
pues se le cae la careta. Eso sí. Dice Elías Olvera, los dos son extraordinarios. Víctor o tú, es una visión muy similar, congruentes y felicidades. Muchas gracias. Pues es que cada quien tiene su estilo. Aunque seamos esposos y todo, pues Víctor tiene su muy estilo de comunicar, que a mí también me encanta. Y pues yo tengo el mío, que también puede ser que a algunos de ustedes les encante. Y si no, pues no los culpo porque quieran ver a Víctor. Les digo, pues a mí también me encanta. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.